Dándole las buenas noches y agradeciéndoles a todos que estén hoy aquí. Mi nombre es Maylin Ulacia Parra y estoy segura que soy la única aquí que necesita presentación. Todos ustedes han venido a ver al doctor Adolfo Roitman, a quien admiramos todos profundamente. Le voy a robar 5 minutitos de su interesantísima conferencia para platicarles que cierro un ciclo con Limud México, donde fui directora durante 3 años trabajando al lado de César Silva, a quien le agradezco profundamente haberme dado esta oportunidad y abrirme las puertas del mundo de los cursos, de la historia de las ciencias bíblicas y de las religiones en general. No tengo más que buenos recuerdos de esta etapa, donde recibí de su parte excelentes consejos como amigo y colaborador. Mi querido César Silva, es un honor para mí haber trabajado a tu lado todos estos años y continuar formando parte de tus amigos. Por supuesto, no me atrevería a dar este paso sin el gran apoyo que he recibido de los estudiantes y profesores con los que hemos formado una preciosa comunidad. Es muy injusto de mi parte mencionar solo algunos de ellos, como es el caso de Rubén Olamendi, José Ramón Soriano y Beatriz Lobo, que han estado en todos los cursos que se ofrecieron en Limón. O también tengo el caso de Kevin Pizarro, que se levanta de madrugada en España para tomar los cursos en vivo. Pero todos los estudiantes tienen un lugar muy especial en mi corazón y les agradezco profundamente su lealtad y apoyo. A partir de ahora, les presento entonces el Instituto Maylin Ulacia de Estudio de las Religiones, donde solo el nombre será diferente, porque como hasta ahora me comprometo a ofrecerles los mejores cursos a nivel internacional, con una plantilla de profesores donde se encuentran los mejores académicos del mundo, como es el caso del doctor Roitman aquí presente, por ejemplo, o la doctora Marcela Zapata, la única mexicana que ha dirigido una excavación arqueológica en el extranjero, y el resto de docentes a los que admiramos y queremos tanto, y por supuesto, el mismo trato cálido y la empatía que nos caracteriza, de la cual MAVE es una gran exponente, nuestros diseños preciosos de certificados que están a cargo de Yania, y una nueva y muy rara plataforma a cargo de Pisu, un gran amigo y colaborador. No me queda más que agradecerles su compañía el día de hoy y pasar a presentarles la principal razón por la que estamos todos aquí. La conferencia Magia, Demonios y Amuletos en el Antiguo Israel, a cargo del doctor Adolfo Roitman, de quien hago una brevísima reseña por si alguien aquí ha estado debajo de una piedra y aún no lo conoce. Y me voy a poner los lentes porque no sé quién me dijo que yo puedo leer sin ellos. El doctor Adolfo Roitman es curador emérito de los rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén y una autoridad mundial en el campo del judaísmo antiguo. Obtuvo la licenciatura cum laude en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano Masha Ortiz Meyer de Buenos Aires, Argentina. En 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College. Alma, espero haberlo dicho bien. En el año 2014 le fue otorgada la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac en México. En el 2017 se le otorgó un segundo doctorado honoris causa por la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan, Argentina. Pues los dejo con el doctor, que es a lo que todos vinimos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar mi instituto en tu conferencia y que empezáramos la labor del instituto contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Seguro? No sé si vale la pena lo que voy a decir, pero por lo menos que me oigan. Realmente es un verdadero placer estar aquí nuevamente en Ciudad de México. Obviamente es un honor
abrir el instituto ahora de Medellín y formar parte de este proyecto que tiene como propósito formar una comunidad de estudio. Y la verdad que hace ya muchos años que estamos trabajando juntos, y ahora tengo la oportunidad de inaugurar este instituto y, a decir verdad, esta conferencia. ¿Más cerca? Okay. ¿Así está bien? Okay. Es una conferencia de prensa. Y además de eso, en realidad es, como podemos llamarlo, una promoción del primer curso que voy a dar en los marcos de este instituto, ¿sí? Que comienza ahora en el mes de septiembre. Ahora, este tema de magia, demonios y amuletos en el antiguo Israel es un tema que es muy cercano a mí, porque desde mis estudios de antropología en Argentina me apasiona el tema de la magia, el tema de los demonios. Cuando estaba en Jerusalén escribí uno de mis seminarios a uno de los gigantes del judaísmo antiguo, David Flusser, que escribí sobre demonología en el antiguo Israel. Así que es un tema que me acompaña ya hace muchos años. Y entonces, cuando pensamos con Meilín, bueno, ¿qué tema puedo dar? Voy a dar algo que realmente me es muy caro, muy interesante y muy atractivo. Todo lo que dije ahora no es parte de la charla, es una hora, pero todavía ahora va a empezar. Entonces, yo más o menos voy a hablar por el término de una hora, minuto más, minuto menos. Si tienen la pregunta, o la memorizan o la anotan en el celular, apaguen el sonido del celular. Y luego, después de la presentación, voy a abrir un espacio de preguntas, de comentarios, en donde aquí, digamos, va a ser un encuentro íntimo, ¿no? Precisamente para poderlo hacer. Entonces, con el permiso de ustedes, comenzamos. Y quiero comenzar con lo siguiente. Una de las cosas que siempre yo trato de hacer en los cursos o en los escritos míos es presentar, si se quiere, no solamente temas o contenidos, sino también una metodología. Es decir, cuando se estudia cualquier tema, pero en este caso el tema del judaísmo antiguo, la primera pregunta es: ¿en qué contexto cultural, social, religioso, intelectual tenemos que ver el tema? ¿Cuál es el punto inicial? ¿Sí? Entonces, la perspectiva histórica hace que el primer periodo significativo en la historia de Israel es el periodo bíblico, y es lo que voy a presentarles ahora. Ahora, quiero hacer una distinción entonces metodológica entre dos conceptos, que obviamente después, si quieren, los puedo desarrollar más, y es: uno es la religión bíblica y otra la religión de Israel. Seguramente ustedes creen que son simplemente sinónimos, pero no lo es. Cuando hablamos nosotros de religión bíblica, es la idea de religión, la idea de Dios que tiene la Biblia hebrea. Y no necesariamente eso refleja la realidad histórica, porque lo que tenemos en la Biblia hebrea son textos que ya fueron filtrados por una visión de mundo. Y por lo tanto tenemos siempre que distinguir metodológicamente lo que dice la Biblia hebrea y lo que puede haber sido en la realidad, y no como creemos generalmente en un contexto tradicional, que lo que está en la Biblia hebrea es la realidad. Dicho esto, entonces, quiero comenzar con la perspectiva de la religión bíblica, y es: ¿qué tiene que decir en este caso
la legislación del Pentateuco, y más específicamente el Deuteronomio 18, sobre nuestro tema, que es un locus classicus para empezar a ver el tema de la magia. Y así dice Deuteronomio. Les recuerdo el contexto. Según el Pentateuco de Moisés, el pueblo de Israel está acampado en lo que sería la tierra de Moab, la actual Jordania, y están por entrar a la tierra de Israel. Y por lo tanto, Dios ahora les da por medio de Moisés las directivas que tienen que tener en cuenta antes de entrar a la tierra de Israel. Y así dice el texto. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no tener en cuenta antes de entrar a la tierra de Israel. Y así dice el texto. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Fin de la cita. Es decir, como ven claramente, el texto establece una distinción clara, tajante entre nosotros y ellos. Ellos practican la adivinanza, la hechicería, son magos, consultan a los muertos. Obviamente Israel tiene que ser totalmente diferente. Es decir, la no práctica de la magia es lo que distingue a Israel. Ahora, el texto, desde un punto de vista de la historia bíblica, es ¿cuándo fue escrito ese texto? Sin entrar aquí en pruritos académicos, el texto de Deuteronomio, probablemente en su primera versión, debe ser alrededor del siglo VIII, siglo VII antes de nuestra era. Me disculpo para aquellos que sí afirman que el Pentateuco de Moisés, la Torá, fue recibido por Moisés completa en el monte Sinaí. A mí también me gustaría creer eso. Pero en la realidad es un texto con una historia muy compleja desde el punto de vista tradicional. Y por lo tanto, en ese contexto histórico, Deuteronomio quiere establecer una distinción entre nosotros y ellos. Yo quiero ahora centrarme en una de las frases que dice: ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Sobre ese texto y sobre esa práctica, que el texto claramente establece que no es propio de Israel, voy a contar ahora una historia. Pero antes de esa historia, la pregunta es: ¿por qué se opone el Pentateuco a esas prácticas? Un hombre piadoso diría: porque son falsas, porque es simplemente una ilusión. Y entonces la fe de Israel se opone, en este caso, a esa falsedad. Es decir, que nosotros creemos que la razón es que esas prácticas carecen de eficacia. Y por lo tanto se aprovecha la ignorancia del vulgo por medio de estas actividades. Pues veamos una historia que es única en todas las escrituras. No tengo otro ejemplo para precisamente plantear el tema de la eficacia. El texto es un texto que habla de lo que sucede la noche anterior, que el rey Saúl va a salir a la última batalla. Está por salir a una batalla crucial contra los filisteos, el primer rey de Israel. Y él teme mucho la salida a esa batalla. Y entonces, ¿qué hace? Si fuera hoy, le pregunta seguramente a los politicólogos, ¿no? Hacen sondeos de opinión, a ver qué hay que hacer. Entonces, trata de conseguir, por medio de los profetas, por medio del sacerdote, con los Urim y Tumim, que es un tipo de oráculos, por medio de sueños,
preguntarle a Dios qué es lo que va a pasar, suponiendo que Dios ya sabe qué es lo que va a pasar, y no consigue respuesta. Y entonces fíjese lo que pasa. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Por cierto, en el contexto anterior, él había ya declarado una decisión que había que perseguir a las adivinas. Y ahora lo encontramos que él ahora quiere recurrir a una adivina. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Es decir, fíjense la escena: el rey de Israel vestido de mujer, es decir, se humilla para conseguir la respuesta que Dios no quiere dar. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Fíjese la ironía, no sabe que es Saúl. Y ella teme porque justamente le había sacado la declaración de perseguir a las brujas. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Fíjese la ironía. Claro, si es el rey. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó a la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tiene nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Es decir, quiero que entiendan, él no lo ve, ella lo está viendo, porque esa es la función del medium. Ella es la que tiene contacto con el espíritu. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digan lo que debo hacer. Es decir, el texto claramente demuestra que la magia es eficaz. Ella realmente hizo subir al espíritu de Samuel. Y después el texto, que no viene a cuento para nosotros, le anuncia lo que va a pasar. Él va a morir en la batalla. Y eso es lo que pasa. ¿Qué presupone? Presupone una idea que no encontramos en los textos bíblicos, o por lo menos solamente a veces entre líneas, y es que la muerte no es el final. Pero no es que están en el paraíso o están en la Gehenna, en el infierno. Esas ideas todavía no existen en Israel en esa época. La idea que existe es la misma idea que conocemos, por ejemplo, en la Grecia antigua, y es el Hades, el inframundo. Hay un mundo debajo de la tierra, de la misma manera que hay un cielo por arriba de la tierra. En general, en el mundo antiguo hay una división tripartita del universo. En el cielo viven los dioses, en la tierra viven los hombres, y en el inframundo viven los espíritus de los muertos. Es decir, que el texto presupone que los muertos siguen en una existencia fantasmagórica. Y por eso Samuel dice, como viviendo en un letargo, ¿por qué lo molesta? Pero como sea el caso, el texto claramente presupone que es posible hablar con el espíritu de un muerto. No es que la medium nos está engañando. Por ejemplo, en la historia de la exégesis de este texto se encuentra con problemas los exégetas, que precisamente niegan la eficacia de la magia y explican que en realidad ella es una ventrílocua. Bueno, es una manera elegante de evitar el tema, pero el texto dice claramente lo que nosotros entendemos, que él estaba hablando con el espíritu del muerto Samuel.
Es decir, que el texto viene a negar lo que dice Deuteronomio, lo que significa que el texto en Deuteronomio no presupone lo que nosotros queremos, que es la ineficacia del problema. El problema es que es ilegal esa práctica. Es una práctica prohibida para los israelitas, pero no porque sea ineficaz. Es eficaz, pero los israelitas no tienen que practicarla. Un segundo ejemplo es, el texto prohíbe la brujería o hechicería. Y aquí voy a traer otro texto, un texto que probablemente lo conozca, que nos muestra cómo un episodio, que obviamente no sé si sucedió o no en la realidad, pero cómo es presentado en la versión bíblica, que como les dije, no necesariamente es la religión de Israel. La situación es la siguiente, ahora tiene que ver con Saúl. Saúl, como vamos a entender, sufre de un problema psiquiátrico, algo así como manidepresia. ¿Cómo se dice en español? Maníaco depresivo. ¿Cómo? Maníaco depresivo. Maníaco depresivo, digamos, es un judío típico. ¿Sí? Entonces, y el texto obviamente lo explica en términos israelitas, lo que es esa enfermedad. Y dice así: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno. El texto en hebreo es Ruach Ra'ah, para que lo atormentara. Es decir, el texto bíblico parte de una suposición, que es un principio básico, un axioma. Lo que sucede en el mundo tiene solamente una razón: Yahvé, el Dios creador. Y por lo tanto, si él sufre de una enfermedad maníaco-depresiva, debe ser que ese espíritu del elegido de Yahvé, ahora Dios le ha sacado esa condición, porque obviamente el que viene en la serie va a ser el futuro rey de Israel, que es el rey David. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Si el texto claramente afirma que ese espíritu tiene un origen, que es Dios. Dios envía ese Ruach. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl: consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Ishai, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Ishai para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Ishai tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Ishai: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Y ahora, obviamente, el texto que me interesa. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. En términos modernos, diríamos que en realidad David aplica la técnica de una terapia musical que tranquiliza al enfermo. En términos de la religión bíblica, en realidad lo que está sucediendo es que esa música lo que hace es calmar al espíritu maligno que afecta a Saúl. Pero es interesante que en realidad este paradigma que tenemos, que alguien toca música que sirve para aplacar una enfermedad psíquica, recuerda, por ejemplo, muchísimo un fenómeno etnográfico de los chamanes. Los chamanes, que tienen entre sus funciones precisamente curar a aquellos que están afectados por demonios, utilizan la música. Pueden ser las panderetas, pueden ser las matracas, pueden ser los bombos, precisamente porque el ruido
ahuyenta a los demonios. Por ejemplo, para que entiendan el origen tan antiguo de esta práctica, todos ustedes conocen, o por ahí, por ser judíos o haber asistido a un casamiento judío, que el momento tal vez más significativo es el final de un casamiento en donde el novio o la novia, por lo menos según la tradición, rompe una copa. Y siempre se explica, desde el punto de vista tradicional, que el rompimiento de la copa es porque en el día de más alegría de una persona, todavía no sabe cuál va a ser el resultado del casamiento, pero por lo menos en teoría, ¿sí?, el día más alegre de su vida no puede ser en una realidad judía completa, porque el pueblo judío preserva en la memoria colectiva la destrucción del templo de Jerusalén. Y por lo tanto también ese día tiene que recordarlo, ¿no? Esa es la explicación, pero la realidad es otra. La antigua tradición era que un momento crucial en la vida de una persona es lo que se llaman los momentos de transición, como parte del rite de passage. Ahora hablo como antropólogo. Y entonces esos momentos, que llamamos en antropología momento liminal, y sobre eso Víctor Turner, el gran antropólogo, escribió sobre eso, son momentos que precisamente las fuerzas del mal, los demonios, los espíritus, pueden entrar en nuestra realidad, que es precisamente ese momento. Y tenemos historias que en ese momento, por ejemplo, los espíritus atacan. Y entonces, ¿cómo se puede evitar el ataque del demonio? Con un ruido. Es decir, la práctica original es una práctica antimágica, para espantar al demonio, no al novio, al demonio. Es decir, que lo que quiero que vean, que en la dinámica cultural vemos cómo hay una antigua tradición y cómo luego es reinterpretada por una tradición posterior que trata de, si quieren, de opacar el sentido mágico de la práctica. En este caso podríamos decir lo mismo. Es decir, podemos decir que la antigua práctica a la cual apunta este texto, que en realidad David está funcionando como un hechicero, como un mago, como un chamán, que en realidad Saúl fue afectado por un demonio. Como dije, no sé si existieron o no los personajes, pero el texto, aun cuando esa haya sido la tradición antigua, desde una perspectiva de la religión bíblica no puede aceptar eso. Y por lo tanto, el demonio es un espíritu malo de Yahvé, y la acción de David es tocar la música para calmarlo. Es decir, que podemos decir que es una versión desmitologizada de un texto que tenía probablemente en su trasfondo un sentido mágico. Ahora, ¿se acuerdan que comencé diciendo que tenemos religión bíblica y tenemos religión de Israel? ¿Y cómo sabemos cuál es la religión de Israel? Cuando realmente, de hecho, el gran documento que tenemos de esos años claves del antiguo Israel es la Biblia hebrea, que, como dije, ya es un texto filtrado por la tradición. No es un texto que nos presenta el protocolo de la realidad. Es una versión, como dije, filtrada. Como en otro contexto decía, no tenemos el texto más importante para conocer, si se quiere, o llegar al Jesús de la historia, son los evangelios. Los evangelios son textos ya filtrados por la tradición. ¿Cómo era visto Jesús? Es decir, que incluso lo más antiguo que tenemos ya es un texto censurado o mediatizado por la tradición. Ideologizado. Pero de todas maneras, en este caso tenemos un recurso que a veces nos ayuda, que es la arqueología. Por ejemplo, fíjense en esta inscripción, aparece en palio hebreo, que es el antiguo hebreo, antes de la escritura cuadrada, como la conocemos nosotros, del siglo IX, siglo VIII antes de nuestra era. Hay un texto que dice: maldito, y aquí el editor completa, ¿no?, sea
Hagab, hijo de Hagab, para Yahvé de los ejércitos. Es decir, lo maldice. Ahora, ¿ustedes se imaginan que alguien va a escribir una maldición cuando cree que es ineficaz? La maldición funciona. Por eso existe la maldición. Es decir, el que escribió el texto, lo que cree es que en el momento que lo escribió es como que pone en funcionamiento un mecanismo, que es el principio de la magia. Digamos, es como si fuera, se imaginan la práctica vudú, ¿no? Cuando uno lo pincha. No es una metáfora. Está convencido que algo empieza a pasar en el momento que lo pincha. Otro, por ejemplo, es cuando ustedes entran a una casa judía, es muy común ver, o incluso colgantes, el hamza, ¿no? Que es precisamente un amuleto de protección. Y uno, digamos, un occidental, digamos, lo ve con un poco de sonrisa, de sorna, como diciendo, bueno, es algo tradicional, ¿sí? No porque crea que eso funcione, pero por las dudas no pasa nada que uno lo use. Fíjense, por ejemplo, lo que se encontró en Hirbet el-Kum, en Hebrón. Hebrón es al sur de Jerusalén, del siglo VIII, hace 2800 años. Un hamza en la pared. Es decir, ¿qué hace el hamza ahí? Funciona como amuleto para proteger probablemente al muerto enterrado ahí, para que no sea afectado por espíritus malos. Y otra prueba que los amuletos funcionaban en el antiguo Israel. Lo tenemos en un descubrimiento excepcional que se encontró en Ketef Inom. Para los que se ubican en Jerusalén, ustedes ven, se ve en el mapa de arriba el contorno de la ciudad vieja de Jerusalén. Ketef Inom es muy cerca de donde está el Instituto Begin, frente a la Cinemateca, y donde está la iglesia escocesa, los que se ubican, un lugar muy bonito de Jerusalén. Y ahí, por ejemplo, en excavaciones de los años 90, Gaby Barcaí, el arqueólogo renombrado Gaby Barcaí, encontró un sistema de enterramiento que estuvo funcionando en el antiguo Israel, algo así como entre el siglo VII y siglo V antes de nuestra era. Ahora, ¿cómo se enterraba en el antiguo Israel? Lo que sucedía era, y les quiero mostrar, hay un complejo en donde el muerto era traído y se lo colocaba de esta manera, pobres estudiantes que lo colocaban así. Así los colocaban, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo colocan? Para que se diseque la carne. Y una vez que se disecó la carne, ¿qué sucedía? Quedaban huesos, osamenta. Y entonces lo que hace es se recogía la osamenta, y vuelvo ahora a la imagen anterior. Fíjense aquí, ¿qué hice? Aquí, es decir, todos esos huesos eran recogidos juntos y se los colocaban en una osamenta. Conocemos la expresión en hebreo, bíblica, cuando alguien muere, de los patriarcas, dice Nesaf el Abotaf, se juntó con sus parientes o sus ancestros. Literalmente era eso, porque estaban los osamentos de otras generaciones y se juntaban con otras. Recuerdo yo cuando estuve en el convento franciscano en Lima, y uno llega a la cripta, y en esa cripta había el enterramiento de los monjes, que por supuesto cada uno de ellos tiene identidad, porque eran los jefes de la orden. Y en eso vi un pozo, y veo que hay huesos. Y le digo a mi guía, ¿qué es? Bueno, es un pozo que tiene 10 metros de huesos. Digo, ¿de quiénes son? Bueno, eran el pueblo que quería ser enterrado con los monjes y tiraban los huesos. Es decir, esa práctica que los huesos se los junta y se los acumula. Y ustedes dicen, ok,
¿Por qué eso es relevante? Es relevante para nuestro tema porque en esa cripta donde estaban los huesos, el profesor Gaby Barcaí encontró 2 rollitos de plata, pequeños. Aquí en la foto parece gigante, pero eran muy pequeños. Esos rollitos fueron traídos al laboratorio del Museo de Israel, porque obviamente el miedo era que se quebraran y se pulverizaran, así que no era fácil abrirlos. Y cuando lo desarrollaron, encontraron lo siguiente, encontraron que el texto estaba escrito, y estaba escrito en paleohebreo. Y ese texto, que pueden leer, aquí lo pueden practicar el hebreo ustedes, ¿sí? Lo que me interesa es esta frase. Esta frase, que está en ese texto, es la versión breve de un texto que lo conocemos en número 6 y es conocido como la bendición sacerdotal, de Birkat HaKohanim, que era la versión que la pronunciaba el sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Y el texto dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera, que el Señor te bendiga y te proteja. Lo que está en rojo es lo que está en el texto. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Y así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Si el texto lo conocemos de la tradición bíblica, pero lo conocemos como la bendición del sumo sacerdote. Aquí tenemos una versión breve de ese texto en esos rollitos. ¿Y qué son esos rollitos? Funcionaban como amuletos. ¿Por qué aparecían ahí? Porque las personas, para protegerse de los demonios, quieren estar protegidos. Y llevaban un artefacto personal y los tenían colgado de sus cuellos. Y por lo tanto, cuando morían, lo enterraban con todos los artefactos. Por supuesto que después, cuando esa persona quedaron los huesos, ese artefacto fue enterrado con los huesos. Eso significa que nadie se pone un amuleto si cree que no tiene eficacia. Es decir, que en el verdadero Israel, en el histórico, se creían en esos poderes malignos. Y en ese sentido, Israel no es nada original. Todos creen en los demonios. Es una de las creencias difundidas en todo el planeta, desde los testimonios más antiguos que nosotros conocemos, en las civilizaciones hasta el mundo de hoy. Ustedes vieron, por ejemplo, estudiantes en MIT que llegan a sus exámenes, ¿sí?, tal vez la mejor universidad del mundo, porque mi hijo Netanel estudió ahí, ¿sí?, en el MIT, ¿sí?, donde salen los grandes científicos y el premio Nobel, pero cuando van a los exámenes, por lo pronto llevan una cinta roja, por las dudas, ¿no? También en Harvard, ¿sí? Es decir, como vemos, en algún lugar del cerebelo está la sensación que en este mundo hay fuerzas que hay que evitar que nos afecten. Y la prueba está que la arqueología nos prueba que esas creencias eran efectivas. Pero ¿cuál es el problema que dijimos en los textos bíblicos? Los textos son filtrados. Y por lo tanto, lo que yo digo es un poco lo que nos permite leer entre líneas y lo que nos permitió recoger la arqueología, pero no tenemos una visión completa. Y ese es por el tipo de testimonios que nos llegaron. Pero ahora pasemos a otra época, que es la época postbíblica y rabínica, para ubicarnos en el tiempo. La época postbíblica comienza algo así como el siglo VI antes de nuestra era. Podemos decir por ahí con la destrucción del templo y el exilio a Babilonia, algunos dirían con la reconstrucción del templo de Jerusalén en 516, pero digamos en términos generales, siglo VI. Comienza no solo otro periodo del antiguo Israel, es una nueva civilización. Por supuesto que no tengo tiempo ahora para desarrollarlo. Lo hice, por ejemplo, en mi libro que publiqué en el 2020 en Colegio de México, Los judíos en la antigüedad, en un curso que di precisamente en la versión anterior, ¿sí?
Y ese periodo, podemos decir el post-bíblico, intertestamentario, el judaísmo, el segundo templo, y algunos a veces en la antigua nomenclatura es la época de Jesús, a pesar que Jesús aparece al final de la época, dura algo así como 700 años, final del siglo I y comienzo del siglo II. Y ahí empieza la nueva época del judaísmo, que es el judaísmo rabínico, que es una nueva etapa. Ahora, desde el punto de vista de la historia, siempre tenemos que distinguir ese movimiento de la historia y cómo va cambiando la civilización. No es una esencia de creencias o de prácticas que siempre fueron iguales. Al revés, precisamente lo que caracteriza a Israel, como cualquier civilización histórica, son las metamorfosis, son los cambios. Y entonces les quiero mostrar ahora lo siguiente. Quiero que empiecen a leer este texto. Esta es una página de una obra, que es una de las obras centrales del judaísmo intertestamentario, que lo conocemos como el Libro de los Jubileos. Muy rápidamente, es un texto que para judíos, protestantes y católicos es un libro apócrifo, pero está en las Sagradas Escrituras, pero por ejemplo para la Iglesia Oriental de Etiopía es un libro sagrado. Por eso desde finales del 18 y del 19 empiezan a llegar a Europa manuscritos de Etiopía con ese texto. Y ese texto, en versión, esto es Ge'ez, es etíope clásico, resultó ser, que hoy sabemos en qué lengua fue escrito el original, fue escrito en hebreo. Entre los rollos Mar Muerto encontramos 15 fragmentos, 15 rollos, ¿sí?, fragmentados del libro de Isaías del siglo II antes de nuestra era, ¿sí?, hace más o menos 2200 años, en hebreo. Y este libro es una versión parafrástica, ampliada, comentada del libro de Génesis y los primeros 19 capítulos de Éxodo. Es la mejor parte de la Torá. Las grandes historias están en esa sección. Ahora, lo que hace el autor, que nosotros no conocemos, probablemente de círculos sacerdotales pre-qumranitas, para los que entienden Qumran, que está asociado a los rollos de Mar Muerto, y si no, lo tienen que ver en otro curso. Este autor no cuenta exactamente lo que tenemos en el Pentateuco, él conoce la versión que nosotros tenemos, pero lo que hace, agrega, saca, pone, reedita, y por supuesto en este caso, para nosotros es un aporte excepcional para el estudio no solamente del texto bíblico, sino de la exégesis, de la interpretación. ¿Qué historias contaban los hebreos antiguos sobre los patriarcas? El texto que les voy a traer ahora es el momento después del diluvio universal. Y el texto cuenta que los demonios están afectando a los hombres. Y entonces ahora la historia dice así. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Como ven, es un día típico de la Ciudad de México. Se llegaron los hijos a su padre, Noé, y le hablaron de los demonios que seducían. Extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor su Dios. La oración no me interesa, es decir, él funciona como Sadik, como un justo, y el justo puede influir en Dios, o por lo menos tiene la prerrogativa de pedirle a Dios algo que un normal, un mortal común no puede hacerlo. Y le pide que los ayude. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó, el que está hablando es un ángel, lo que se llama el ángel de la faz o la presencia, a Moisés en el monte Sinaí. Así comienza la historia. Y le dice lo que hicieron ellos, ¿sí?, en el comienzo de la historia. Nos ordenó apresar a todos, es decir, a todos los demonios. Pero llegó Mastema, príncipe de los espíritus. Mastema, en realidad es una versión de la época intertestamentaria del Satán bíblico, pero no es el Satán bíblico, es algo nuevo. Por ejemplo, en el curso que estamos promocionando, la primera parte es magia y amuletos, la segunda va a ser sobre ángeles, Satán y demonios. ¿Está bien? ¿Sí? Eso hay que promocionar, ¿no? Es el promo. Entonces, yo obviamente voy a desarrollar ese tema, pero para que entiendan quién es este Mastema. Él es un ángel, digamos, con una posición
central en la corte celestial, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor Creador, déjame alguno de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan alguno de ellos, no podré ejercer la autoridad que quieran los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Es decir, ¿cuál es la función que tiene Mastemá? O en la nueva versión del Satán, porque Mastemá es el nombre que aparece también en los rollos del Mar Muerto. Su función es ser el jefe del mundo demoníaco. Y es lo que dijo: si le saca a los demonios se queda sin trabajo. Y entonces, ¿qué sucedió? Ordenó Dios entonces que quedara como hasta una 10ª parte y que las otras 9 descendieran en lugar de suplicio. Es decir, Dios podría haber evitado la presencia del mal en el mundo, pero accediendo al pedido nos quedamos con un 10%. Fíjense cómo está el mundo. Es decir, el texto nos muestra claramente que los demonios son parte del orden cósmico en un texto de Israel. Mientras que los textos bíblicos nunca dicen algo así. Lo máximo nos dice que hay un espíritu malo de Yahvé. Ahora nos habla claramente de demonios. Ahora, ¿se acuerdan ustedes el texto que leí solamente hace unos minutos sobre Saúl y David? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que les dije que por ahí en una lectura antropológica, digamos que el texto es una versión velada de una acción por parte de David como exorcista echando un demonio? Pero el texto no dice eso. Y pueden decir que es una lectura sesgada, moderna, posmodernista de un texto bíblico. Pues entonces vamos a ver cómo el gran historiador del judaísmo antiguo, Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I, en donde Josefo no funciona como un historiador, sino como un exégeta o interpreta las escrituras, como él, o el círculo con el que él está en contacto, como ellos leían la misma historia. El poder divino dejó a Saúl y pasó a David, quien con ese traslado a su persona del espíritu divino comenzó a profetizar. Por cierto, en los textos bíblicos, David, en la tradición antigua, es considerado un profeta. En cuanto a Saúl, fue presa de una extraña y diabólica enfermedad que le provocaba sofocaciones, amenazando a ahogarlo. Ahora tenemos todo el diagnóstico, ¿no? Es para enviar el seguro, ¿sí? Pánico. Los médicos señalaron como único remedio que le buscaran a alguna persona capaz de adormecerle las pasiones cantando y tocando el arpa, cuando observara que los demonios comenzaban a perturbarlo. En la versión de Josefo no hay que hacer un gran esfuerzo. El ángel, el Ruach Ra'ah Me'et Hashem, es decir, el espíritu malo de Yahvé se transformó ahora en demonios. Hablando de demonios, Dan. Y fíjense cómo continúa la historia. Saúl mandó recado a Ishai, pidiéndole que retirara a David del cuidado de los rebaños y se lo enviara, porque se lo habían encomendado por su apostura y su valor y quería verlo. Cuando llegó, Saúl lo recibió complacido y lo nombró su escudero. Le cobró mucha estima porque sabía aplacarle su pasión. Era el único médico, es decir, David ahora, que tocando el arpa y recitando himnos, lograba dominarle los trastornos que le producían los ataques de los demonios y lo tranquilizaba, normalizándole las ideas. David ahora, sin ningún tapujo, no tiene ningún problema, Josefo, de presentar a David como un exorcista. Ahora, uno podría decir que en este caso, bueno, la imaginación, ¿no?, muy, digamos, desarrollada por parte de Josefo. Pero no necesariamente esa es la manera como lo entendía la gente. Pues entonces veamos, otra vez recurramos a la arqueología. Fíjense un texto que encontramos entre los rollos del Mar Muerto, y abro un paréntesis, para aquellos que no saben de qué estoy hablando. Entre 1946, 47 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, a 40 kilómetros al este de Jerusalén, en la costa noroccidental del Mar Muerto, se encontraron manuscritos de hace 2000 años. Una de esas cuevas, la última, es la cueva número 11. Y en esa cueva se encontró un texto que los estudiosos llamaron el 11Q, es decir, la cueva 11, Q es Qumran, pero es un salmo apócrifo, es decir, no lo tenemos en las escrituras. Y fíjense el texto lo que dice en hebreo:
de David sobre las palabras de conjuro en nombre de Yahvé, de Salomón, es decir, aparece en David, que es una reconstrucción del editor, pero Salomón aparece claramente, e invocará el nombre de Yahvé para que le libre de toda plaga de los espíritus, de los demonios, Lilith, que es un demonio en Mesopotamia, no la Lilith que ustedes conocen como primer mujer de Adán. Aparece en la tradición judía para finales del primer milenio. Ese es otro seminario. Los búhos y chacales. No, el problema que tengo con ella, con Melín, que lo anota. Y después me dice, Adolfo, me dijiste, prometiste. ¿Sí? Estos son los demonios y el príncipe de hostilidad es Belial. Belial es otro de los nombres del Satán. Por cierto, los que conocen las Escrituras, en el Nuevo Testamento, aparece una vez solo en las Escrituras Belial, con R, ¿no? ¿Saben cuál es el texto? 2 Corintios 6, en las cartas paulinas. Un texto muy interesante, puede ser que sea una adición. ¿Perdón? Otro tema. 2 Corintios, que domina sobre el abismo de tinieblas. Es decir, acá tenemos uno de los conjuros. Es decir, cuando dice Josefo que pronunciaba David conjuros, significa que había textos. Y este texto debe haber funcionado como un conjuro. Por cierto, a los que les interesan estos textos, les digo lo siguiente. Yo no sé si ustedes creen o no en los demonios, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tienen una suegra, un suegro, un jefe, un vecino, miren, no pierden nada con los santos. Ahora, ¿se acuerdan que en el texto aparece David? Pero tenemos otro texto en donde Josefo nos habla de la capacidad del más sabio de todos los hombres, su hijo, Salomón. Pero fíjense en la versión de Josefo, ¿quién fue Salomón? Dios también lo capacitó a Salomón para aprender el arte de expulsar a los demonios. Como ven, frente a una realidad bíblica, en donde vemos que casi no hay referencia a lo que llamamos los demonios. Ahora parece que todos creen en demonios. Ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades, habla de Salomón, y dejó la manera de usar los exorcismos mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Y ahora dice Josefo un texto interesantísimo. Este curativo se sigue usando mucho entre nosotros al día de hoy. Es decir, lo que diga sobre Salomón, ¿sí? Mi finada Bobby hubiera dicho, Otel Jesús dijo, ¿qué importa que diga sobre Salomón? Pero él dice que en realidad esos textos funcionan hasta el día de hoy. Y ahora vemos que Josefo cambia su sombrero de exégeta a etnógrafo y dice algo que él vio con sus ojos. He visto a un hombre de mi propia patria llamado Eleazar, librando endemoniados en presencia de Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. Si Vespasiano, el general Vespasiano, que luego va a ser el emperador de Roma. Es decir, que ahora está hablando de algo que hay testigos, no solo que él lo vio. Es decir, él dice que lo vio un montón de gente. La forma de curar era la siguiente, y pueden anotar, les dije, prueben en la casa. Acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo tiene que sacar por la nariz? Porque él parte de la base que el demonio tiene sustancia y por lo tanto tiene que salir por alguno de los agujeros que tiene el cuerpo humano. Tenemos varios. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio a que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Es decir, Salomón funciona como un hombre mágico, invoca el nombre del mago que era Salomón. Ahora, ustedes pueden decir, es simplemente un truco, fake news. No solamente nosotros, los postmodernistas occidentales. Resulta ser que en realidad Josefo sabe que los antiguos tampoco había algunos que creían. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, significa que el texto afirma que había otros que también dudaban de eso.
ponía a cierta distancia una copa llena de agua o una palangana y ordenaba al demonio, cuando salía del interior del hombre, que la derramara, haciendo saber de ese modo al público que había abandonado al hombre. Es decir, que había una prueba, porque no veían al demonio. Pero cuando eso sucedía, significa que realmente salió. Hecho esto, quedaban claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Ahora, en este desarrollo que quiero presentar, obviamente, muy somero sobre este tema, para, como dije, completar mi promesa que sea solamente una hora, porque si no me viene a decir, Adolfo, enseñaste todo, no nos queda curso, ¿no? Claro. Seguramente muchos de ustedes están pensando en otro que es un gran mago y un gran exorcista, Jesús. Y no es una historia, o dos o tres, es un tema central en el Nuevo Testamento. Jesús aparece como exorcista. Ahora, obviamente, como les dije, la presencia de Jesús como exorcista es presentado en los evangelios desde una perspectiva cristológica, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo del Señor, y por lo tanto Él tiene poder en su condición para expulsar a los demonios. Pero a pesar de eso, como sabemos que hay otros textos en la época que hablan de lo mismo, podemos decir que en la prehistoria del texto, el texto apuntaría a figuras de Jesús de tipo mágicas, más allá de cómo es presentado Jesús desde una perspectiva cristológica en el Nuevo Testamento. Y fíjense esta historia en Marcos. Marcos 1 es el primer capítulo de uno de los 4 evangelios y de los 3 que son los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, que es considerado por los biblistas el más antiguo de los evangelios. Es el más antiguo de este género literario novedoso, que es como una biografía del Señor, algo así escrito entre 60-70, ¿okay? Próximo a la destrucción del templo de Jerusalén. En el capítulo 1 ya se había hablado de Juan el Bautista, ya se presentó a Jesús sin explicarnos quiénes son, y después que pasó el bautismo de Juan, es decir, solo para hablar de este capítulo son 2 clases en el curso. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo, un hombre que tenía un espíritu impuro gritó. Como ven, están todos endemoniados en esa época. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé que eres el Santo de Dios. Es decir, el que está hablando es el Espíritu. Es decir, el texto nos describe una situación en que la persona está poseído por el Espíritu, un endemoniado. Es decir, el demonio está dentro de su cuerpo y el que habla a través de su boca es el demonio. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y sal de este hombre. Es decir, él ahora utiliza una fórmula del tipo mágico por el cual le da una orden. Es decir, su palabra es una palabra que tiene poder. Por cierto, en algo nos recuerda Génesis 1, en donde Dios con su palabra crea. Es decir, los que tienen poder, y Dios sería en Génesis 1 como un gran mago, y así la tradición también lo conoce, la tradición mística, es como un gran mago. Su palabra es creadora y tiene poder y afecta a la realidad, es lo que supone el texto. Basta que Jesús emita o pronuncie una orden para que la realidad cambie. El espíritu impuro sacudió con violencia al hombre y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Hasta los espíritus impuros da órdenes a los espíritus y le obedecen. Muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Es decir, que el texto presupone que la fama no era por sus enseñanzas, era por la capacidad de expulsar demonios. Sin entrar acá en detalle, hace muchos años atrás, un gran estudioso de esta época
el profesor Morton Smith de la Universidad de Columbia escribió un libro de esos que se suelen todos los investigadores, se transformó en un bestseller mundial. Jesus the Magician, Jesús el Mago. Y su tesis fundamental era que el Jesús de la historia, que se esconde detrás de los evangelios, era un mago. El Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento es la construcción teológica de la Iglesia, construida a partir de un personaje que fue un mago. Y estos textos parecerían afirmar en esa dirección. Pero como dije, los textos ya están filtrados por la tradición cristocéntrica. Ahora, uno puede decir, bueno, estos textos realmente ¿qué reflejan? Reflejan en realidad, como dijimos, literatura apócrifa, tenemos rollos de Qumran, tenemos el Nuevo Testamento. Los judíos dicen, pero nosotros no creemos en los demonios, no creemos en la magia, siguiendo la tradición bíblica. Estas son las creencias de grupos periféricos y no necesariamente podemos decir que reflejan la tradición judía, porque según la tradición judía nosotros nos oponemos a la magia, ¿no? Pues entonces veamos ahora un texto que tenemos en la Mishnah, un texto de la normativa judía, editado, no escrito, pero editado por Rabbi Judá el príncipe, Rabbi Yehuda Nasi, fines del siglo II, comienzo del siglo III, en hebreo, que es la obra fundamental del rabinismo, porque a partir de ahí y sobre la Mishnah van a ser los dos Talmudes, ¿no? Y después está el Midrash, etc. Pero, como dije, normativa judía. Y fíjense en Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín dice: todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito: todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre, una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Una cita de Isaías. Y luego dice: estos son los que no tienen parte de la vida futura. El que dice no hay resurrección de los muertos según la Torá, otro seminario. El tema de la resurrección. Resurrección, que nos parece uno de los fundamentos de la fe judía, es una doctrina relativamente tardía. La tradición bíblica no conoce la creencia en la resurrección. La idea de que los muertos son espíritus en el inframundo no es la resurrección, ¿sí? Toda la idea de resurrección como premio a los justos, ¿sí?, por las injusticias que sufrieron, el sufrimiento que sufrieron en el mundo, es una tradición de final de la época del judaísmo. Que la Torá no viene del cielo, otra idea. Es decir, como dijimos, el origen divino de la Torá, que es afirmado por la tradición rabínica, pero que no es exactamente lo que tenemos en la Torá misma, cuando el texto nos cuenta sobre el origen de ese texto. Y los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Era una escuela filosófica, pero en este texto lo que significa que son aquellos que no creen en la providencia divina. Por lo tanto, los que no creen en la Shigajá Elioná, ¿sí?, no merecen entrar en el mundo venidero. Rabbi Akiva, el gran sabio mediados del siglo II, afirma: también el que lee libros extraños. En hebreo dice Sfarim Hitzonim, que no sabemos a qué se refiere. Si era acaso no leer jubileos, o acaso algunos creen que se refería ya a los evangelios. Ya existen los evangelios para esa época. Entonces puede ser que se refiera a algo así. Y ahora, ¿qué más dice el texto? Y el que susurra sobre una herida de la siguiente manera: todas las enfermedades que impuse a los egipcios no las impondrás sobre ti, porque yo soy el Señor tu médico. ¿Qué significa ese susurro? Es la acción de un mago, que cuando alguien tiene una herida, pronuncia un texto, que lo tenemos de Éxodo, pero que funciona con un poder mágico. Es decir, el texto presupone la acción de la magia. Pero en este caso, lo que pronuncia es un texto del Pentateuco, de la Torá, y por lo tanto es legítimo. Es decir, el texto presupone que la magia existe. En la Mishnah, en otro texto, en el Tratado de Shabbat, dice: el hombre no puede salir en Shabbat con sandalias cosidas a aguja, ni con una sola si su pie no tiene herida, ni con filacterias, es decir, los tefilín, ni con un amuleto si no es de un entendido. ¿Para qué va a salir con un amuleto? ¿Por qué el texto lo prohíbe? Porque ¿por qué sale con un amuleto? Dijimos, para ser protegido. El mundo está repleto
de demonios. Esa es la razón por la cual en la práctica judío, toda puerta que es la entrada a la casa, tiene que haber una mezuzá. Esa es la función de la mezuzá. También tenía funciones apotropaicas de defensa. Otro ejemplo, la Mishnah. Se puede salir con un huevo de langosta, con un diente de zorra, con el clavo de un crucificado, por razones de salud. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Los sabios, en cambio, dicen que está prohibido incluso en los días ordinarios, por razón de ser esto un comportamiento de paganos. Bueno, dicen, ¿qué significa comportamiento de paganos? ¿Qué tipo de acción está apuntando el texto? Lo que está apuntando es que las personas, como habíamos dicho, acostumbran a salir al mundo protegidos por amuletos. Y encontramos en la arqueología otro testimonio del uso de amuletos. A mediados del siglo II se lleva a cabo el levantamiento de Bar Kokhba, el gran, digamos, el líder de la revuelta contra los romanos, 132 a 135 de nuestra era, que fue considerado por su nombre un Mesías, el hijo de la estrella, que es un apodo mesiánico a partir de números, que son las palabras del profeta mago, Balaam o Bilam en los textos hebreos. Y entonces, en una cueva llamada la Cueva de las Cartas, excavada por Yigael Yadin, entre 1960 y 61, el gran arqueólogo israelí, encontraron cartas dictadas o escritas por el mismísimo Bar Kokhba. Y además es un archivo de una mujer llamada Babata. Pero además se encontraron artefactos de la vida cotidiana, que siempre iluminan la vida real de las personas, no textos teológicos. ¿Y qué encontraron? Una camisa de un niño por el tamaño. ¿Y qué tenía esa camisa? Tenía bolitas. Y esas bolitas es lo que decía la Mishnah. Salen con amuletos para estar protegidos. Esto, por ejemplo, nos recuerda también que en el Pentateuco dice que en la vestimenta del sumo sacerdote había campanas. No para que cuando caminara hubiera acompañamiento musical. Dijimos que las campanas, el ruido, ahuyenta a los demonios. Por lo tanto, el sumo sacerdote tiene que estar protegido. Como ven, es un mundo que todos creen que estamos rodeados de demonios. Y ahora entonces entramos en la época que sería la época rabínica, pero es equivalente en la historia tradicional a la época bizantina. Por ejemplo, aquí encontramos una lámina mágica como defensa contra fiebre, escalofríos, demonios y hechizos, que se escapó en Israel. Es decir, funcionaba como amuleto. Y la gente lo tenía en su casa o lo llevaban, ¿sí?, para protegerse de los demonios. Por ejemplo, fíjese este anillo decorado con la forma de un ojo. El mal de ojo, ¿no? Para protegerse. En la Mishnah, por ejemplo, en el Tratado de los Padres Avot dice: 10 cosas fueron creadas en la vigilia del sábado. Es decir, cuando no es día y no es noche. Al atardecer, tales fueron la boca de la tierra, se refiere al castigo a Korah en la Torá. La boca de la burra es un milagro que hizo Dios. Y claro, a la burra de Balaam la hizo hablar. Yo dije, bueno, eso es en el Pentateuco. En Israel tenemos muchos burros que hablan. No necesitamos. Ustedes, yo los burros los tengo en Israel. Ahí es donde yo estoy. Ustedes tendrán otros. Las tablas, es decir, son milagros. ¿Cuándo suceden los milagros? En un momento que no es día y que no es noche. Es decir, claro, algunos dicen también los espíritus malignos. Significa que los espíritus son seres que no son ni de aquí ni de allá. Son seres liminales. Ahora, no solamente eso, sino que se encontraron también lo que llamamos gemas, que son como joyitas que tienen figuras o textos labrados, que la persona siempre lleva como amuleto. Fíjese esta gema, con la descripción de un caballero santo matando al demonio, probablemente Lilith, con inscripción en griego Salomón, es lo que dice ahí en griego, Salomón, en Kfar Yasif del siglo III. Pero aquí la figura es identificada como el rey Salomón, porque dijimos que Salomón es un gran mago y exorcista. Pero fíjense que esa figura se parece a esta
encontrado ahora en la zona del Mediterráneo, pero no en Israel, con la inscripción del caballero santo matando a un demonio, y en la base del colgante aparece un león, que lo pueden ver ahí, ¿sí? Rodeando la inscripción, una inscripción en griego que dice: un dios mata al mal, que mata a un demonio. Ahora, como ven, es exactamente igual. En uno es un dios. San Jorge el León. ¡Oh! Y no es que nosotros hablamos antes. Ahí lo tienen San Jorge. Es decir, la tradición de San Jorge no es más que una versión cristiana de un tema mítico que aparece en el Oriente, y luego tenemos una versión judía que lo transformamos en Salomón. Israel tiene a Salomón y los cristianos tienen a San Jorge. Entonces, terminando, ya estoy terminando, tal cual, va 1 minuto y 2 horas y 2 minutos, me tomo 2 minutos más. Acá tenemos una historia en la tradición rabínica, porque ustedes pueden decir, bueno, es cierto que por ahí, leyendo entre líneas, pero ¿acaso los rabinos creen este tipo de creencias y se oponen a la Torá? En el Tratado de Meilá, en el Talmud de Babilonia, dice así: porque el gobierno romano había decretado una vez que los judíos no guardaban el sábado, ni circuncidaran a sus niños, y que tuvieran relaciones sexuales con mujeres menstruantes. Es decir, habían decretado, porque eso está prohibido que lo hagan, ¿sí? Sería realmente una afrenta a la ley de Israel. Los judíos consultaron entonces sobre quién debería ir a Roma para conseguir la anulación de los decretos. Entonces dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai vaya porque es experimentado en milagros. Les recuerdo que en la tradición de Israel es considerado el autor del Zohar, el texto por excelencia, ¿sí?, de la Kabbalah del siglo XIII. Entonces él va en camino y fíjense lo que pasa. Entonces Benta de Malión vino a su encuentro, está en el camino y se le aparece un demonio. Él dijo: ¿esto es deseo que te acompañe? Y entonces Rabbi Shimon lloró y dijo: la sierva de la casa de mi antepasado fue hallada digna de encontrarse con un ángel 3 veces. Se refiere a Agar en la historia de Abraham. Y yo ni siquiera tuve una vez la oportunidad de encontrarme con él. Es decir, él, el gran sabio, no se encontró nunca con un ángel, y la sierva se encontró 3 veces. Sin embargo, ¿con quién se encontró él? No con un ángel, con un demonio. Sin embargo, que el milagro se realice, no importa cómo. Es decir, él dice, bueno, lo importante es salvar a Israel. Entonces él se adelantó, es decir, Bentalmión, y entró en la hija del emperador. Es decir, ¿qué hizo? Se poseyó de la hija del emperador. Cuando Rabbi Shimon llegó allí, gritó. ¿Se acuerdan Jesús? Él también grita: Bentemalión, déjala, Bentemalión, déjala. Y cuando él proclamó esto, él la dejó. Él, es decir, el emperador, les dijo: pedid lo que queráis. Fueron llevados a la casa del tesoro para tomar lo que quisieran. Encontraron ese decreto, lo tomaron y lo rompieron en pedazos. Diríamos que realmente es un texto legendario. No necesariamente sucedió en la realidad. Pero aunque sea, el texto funciona en una cultura donde eso existe. Donde los sabios pueden funcionar como exorcistas. Donde el gran Rabbi Shimon Bar Yochai es un mago. Y los demonios ayudan a los sabios. ¿Cómo? Claro. Y entonces fíjense cómo la arqueología nos muestra no solamente que existen los demonios. ¿Cómo imaginaban los demonios? Ustedes dicen, bueno, pero estos textos no vienen con PowerPoint, ¿no? Pero tenemos algo excepcional, que son los que conocemos en la arqueología las vasijas de encantamiento en arameo. Fíjense cómo aparecen los demonios imaginados, ¿sí? Y aquí aparece por debajo el nombre del ángel Gabriel. Es decir, que el arcángel Gabriel, entre sus funciones, es un ángel que tiene poder para destruir a los demonios. Aquí tienen a otro ángel que, ¿cómo aparece? Aparece encadenado. Es decir, que estos textos que se los encontraban enterrados en las casas y estaban en las entradas de las casas. ¿Por qué? Porque el mundo exterior está poblado de demonios. La casa es el lugar que uno tiene que sentir protección. Y entonces, ¿dónde voy a colocar
la mezuzá. Voy a colocar los vasijas de encantamiento en la entrada de la casa, para que cuando entre el demonio sea atrapado por estas vasijas. Y entonces ahí lo pueden ver, cómo es el demonio, que aparece con las manos atadas, ¿sí? Encadenadas, ¿sí? Y acá también tienen, en este caso, a otro demonio. Como ven, no son muy estéticos, ¿sí? Pero al fin, ¿sí? Entonces, para terminar, el mundo de la magia, de los demonios, de los exorcistas, de los hechiceros, es un fenómeno que jugó un papel central en Israel, desde la antigüedad hasta nuestra época. Porque el tema no se termina en el mundo antiguo. Hoy, por ejemplo, como vamos a tratar también en el curso, cuando llegamos al moderno Israel también tenemos tzadikim hoy. Tenemos también maestros, ¿sí? Que por un lado son sabios, son considerados sabios por sus seguidores, pero funcionan también como exorcistas, ¿sí? Y los mekubalim y pueden exorcizar demonios. Es decir, estamos frente a un fenómeno que ocupa un papel central en la historia de Israel y que muchas veces los propios judíos rechazan esa posibilidad. Si hubiera estado aquí presente el gran Maimónides, hace tiempo que ya se hubiera enojado conmigo y me hubiera echado de la clase, negando que eso sea propio de la fe de Israel. Como les dije, esto fue solamente una pequeña introducción, un poco un popurrí de estas épocas que van a ser tratados en ese futuro curso que comenzaremos en septiembre. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.